Bueno, el día de hoy vengo a comentarles sobre los 5 errores más comunes en RStudio cuando recién inicias a utilizar RStudio. Entonces voy a pasar a la plataforma de RStudio, que es esta que está aquí, y voy a utilizar la tabla de datos de Iris, que es una tabla de datos precargada. Voy a volver a iniciar todo desde cero para que seamos más eficientes. Entonces, voy a utilizar la tabla de datos Iris. El error número 1 es un error, digamos, de corte tipográfico, ¿no? O que yo le llamo de corte tipográfico. Es, por ejemplo, cuando vamos a correr un histograma para la variable que está dentro de la tabla de datos Iris, que, perdón, no les he dicho, la tabla de datos Iris es una tabla que viene precargada en R, que tiene 150 casos y 5 variables. Especie, que es una variable categórica, y 4 variables de corte numérico, que es largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del pétalo. Entonces voy a, por ejemplo, hacer un histograma para el largo del sépalo. Entonces aquí yo pongo la instrucción ist, luego pongo la variable que voy a utilizar, una coma, voy a poner un main, que es decir, un título que le voy a llamar histograma, y después voy a poner al eje de las X, voy a ponerle un título. Entonces con la instrucción xlab abro y cierro comillas y le pongo eje X, ¿no? Cuando yo corro esta instrucción, me manda un error. Y el error me está diciendo que tiene un símbolo que no está esperado, ¿no? Un símbolo desconocido dentro de la instrucción ist. ¿Qué es lo que está pasando? Que la instrucción is tiene argumentos que están separados por una coma. El primer argumento es la variable, otro argumento puede ser el título, y por lo tanto aquí debería de poner una coma para separar al tercer argumento, que es el eje de las X. Una vez corregido este error de haber puesto la coma, pues el histograma sale y ya no hay ningún tipo de error. Entonces, errores comunes: que te faltó una coma, que abriste unas comillas pero no las cerraste, por ejemplo, ¿no? Este es otro tipo de error. También te manda errores aquí y hace una serie de cosas que no vienen al caso. Entonces, pues aquí hay que corregir este error de abrir comillas, cerrar comillas, abrir paréntesis, cerrar paréntesis y las comas. Muy importante. El segundo tipo de error es por ejemplo, cuando utilizamos variables de corte categórico, por ejemplo, en este caso, o numérico, no importa. Y voy a hacer la gráfica de la variable y voy a ponerle iris y que mande a llamar a la variable. Y en este caso, pues la variable ya sé que se llama especies, ¿no? Y entonces yo escribo la palabra especies y resulta que cuando quiero hacer el plot, pues me manda un error de esta naturaleza y me dice que me faltan argumentos y no sé cuántas cuestiones. Lo que está pasando aquí es que si volvemos a la tabla de datos original, pues resulta que la variable especie está escrita con mayúscula. Y yo aquí tengo que respetar muy bien que especie esté escrita con mayúscula, y por lo tanto, cuando yo corrijo ese error, ya los gráficos salen correctamente. El tercer error es la falta de una librería. Por ejemplo, ustedes van a internet y buscan una gráfica como esta, que es la que les interesa graficar por lo que sea, y no solo pues les viene la gráfica, sino que aquí ya les viene la instrucción que ustedes tenían que copiar y pegar en el formato de RStudio. Voy a hacer la adaptación aquí. En lugar de ser la tabla de datos, pues será la tabla de datos Iris. Aquí, en lugar de ser la variable disp, va a ser la variable, no sé, cepal.length. Y en lugar de ser la variable hwy, pues va a ser la variable cepal width, me parece que era. Para no cometer errores, pues lo confirmo, ¿no? Y entonces aquí está sepal width. Entonces voy a copiarla y pegarla tal cual para evitar errores. Y en los colores, pues quiero que me los defina por especie, ¿no? Y entonces cuando yo le doy
correr la instrucción con control más R, me manda un error y me dice que no puedo encontrar la función ggplot, pero la función ggplot sí existe en R. Lo que ocurre es que ggplot está asociado con una librería que se llama ggplot2. Entonces, previo a correr una instrucción que incluye una librería, ustedes tienen que ir a paquetes, instalar, bajar aquí ggplot2, ¿no? En este caso, y bueno, pues aquí le darían instalar. Yo no le voy a dar instalar porque pues ya la tengo, y le voy a dar la instrucción library ggplot2. Una vez que ustedes la descargan, siempre hay que darle esta instrucción. Library es como para que lo lea, ¿no? Para que se acuerde que está esa librería ahí y la lea. Una vez que yo descargo la librería, cuando yo corro, claro, fíjense de nuevo, ¿no? Aquí me aparece, yo escribí especies y especies pues no existe porque es especies, ¿no? Entonces aquí pues ya una vez corregido ese error, pues ya me aparece la gráfica tal cual yo la estaba viendo en internet, ¿no? Entonces es uno de los errores, bueno, obviamente adaptado a mis datos. Entonces este es el tercer error común. El cuarto error es cuando tú en la declaración de las variables no lo haces adecuadamente. Por ejemplo, aquí yo tengo una tabla de datos que incluye los niveles de felicidad de los mexicanos, ¿no? Y los niveles de felicidad, como ustedes pueden ver aquí, está en forma numérica. Son valores del 1 al 5, donde el 5 es muy feliz y del 1 es nada feliz. Entonces, supongamos que yo quisiera trabajar esta variable de felicidad, pero pues la tengo que trabajar en su versión categórica, y aquí por defecto R me lo lee como si fuera una variable numérica. Al momento de importar la tabla de datos, yo puedo hacer el cambio, en lugar de numérico o de doble que me marca ahí, lo puedo cambiar a carácter. Pero si por alguna razón lo omití, pues entonces cuando yo quiero hacer una gráfica, por ejemplo, como la de este tipo, exacto, ¿no? A lo que a mí me gustaría es obtener una gráfica donde las tablas, cada box plot sería un nivel de felicidad. Y yo quiero saber la edad de las personas que respondieron la encuesta según su nivel de felicidad, dividida por ese nivel de felicidad. Entonces, por ejemplo, aquí pues sería poner la tabla de datos 2, en la variable y sería la edad, y bueno, si yo le pongo que lo que quiero que me coloree es la felicidad, pues yo esperaría que fueran 5 box plots ahí. Pero ¿qué pasa cuando yo corro esta instrucción así como está? Pues me hace una gráfica muy extraña, no es lo que yo esperaba ni es lo que yo quería, no es que me mande un error como tal. Hace la gráfica, pero la gráfica no es la que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque la variable feliz está siendo medida como una variable numérica y no es el caso. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues tengo que declarar a la variable felicidad como una variable de corte factor, ¿no? O de corte categórico, y entonces yo le pongo la variable fel, por ejemplo, la declaro as punto factor, que es lo que me indica que tiene que ser un factor de esta variable. Noten, por ejemplo, que aquí no me aparece más que los valores y no me aparece ningún nivel aquí. Cuando yo declaro a la variable fel, ¿no? Que ya es una variable factorial, pues entonces parece lo mismo, pero aquí ya me aparece una instrucción que dice niveles, que es 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que ya me lo está leyendo como una variable factorial. Y esto, cuando ya yo lo corro, pero en lugar de feliz le pongo fel, que es la nueva variable con la especificación de que es categórica, pues ya me hace una gráfica completamente diferente, que es la que yo esperaba. Quiero ver, de acuerdo al nivel de felicidad 5, pues parecen ser más jóvenes, ¿no? Y el nivel de felicidad 1 parece ser personas de mayor edad. Entonces ya puedo ver las edades por tipo de felicidad, ¿no? De declaración de felicidad de la persona. Este es el cuarto error. El quinto error es tener datos sucios. De eso tengo un podcast dedicado específicamente a hablarte de la limpieza de la tabla de datos. Por ejemplo, tener tablas de datos
que están en referencia de sís y nos, pero hay sís que están con minúsculas y sí que están con mayúsculas. O hay sís que están acentuados y hay sís que no están acentuados. Hay nos con minúsculas y nos con mayúsculas. Todo eso hace una diferencia y hace que tu trabajo sea muchísimo más pesado. Entonces, el paso número 1 es revisar tu tabla de datos, ¿no? Y que, por ejemplo, aquí, ¿no? Casos donde solo están permitidos valores del 1 al 5 por alguna razón, algún error de captura, lo que sea, tú tengas un 500 o tengas omisión de datos, ¿no? Tengas datos faltantes o en lugar de un 2 tengas una X. Entonces, todos esos argumentos para las variables son importantes y los tienes que tener en claro. Previo a hacer cualquier análisis hay que hacer una limpieza de tabla de datos, escucha el podcast y ahí te vas a enterar. Entonces estos son los 5 errores pues más comunes que yo veo que cometen en las primeras aproximaciones con RStudio. Espero les sea de utilidad.